Shabbat. Hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica al vicepresidente de la Asociación Sefarad Aragón, Julio Levit. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Pues nos comunicamos contigo porque tú has estado presente en un acto que es bastante singular, por lo menos hasta ahora. Creo que es el primero que se acomete en este sentido, convocado por el Ministerio de Educación de España para ahondar en los principios que tienen que ser, cómo transmitir el tema del holocausto en las escuelas, ¿no? Que es una cosa que se ha aprobado, digamos, en legislatura, pero que luego hay que saber cómo aplicarlo en la práctica, ¿no? Sí, bueno, el evento fue una convocatoria para tener una perspectiva acerca de las implicaciones educativas de la Shoah, ¿verdad?, del holocausto. Entiendo que fue la primera vez que se realiza, por lo menos desde este ministerio. Trascendió a ser un acto común, como se espera, por ejemplo, en las ciudades o en los gobiernos que se hacen todos los años actos por Yom HaShoah, Día del Holocausto, etcétera, sino que tuvo una especificidad acerca de cómo abordarlo pedagógicamente, tanto a nivel primario, secundario, como de institutos. Uh-huh. ¿Quiénes estaban más o menos en general representados allí? ¿Gente del ministerio, de las autoridades locales? A ver, bueno, yo también vengo de Aragón, así que por lo menos de Aragón había un ponente, que fue uno de los últimos ponentes, y estábamos nosotros. El resto fue gente que atendió de Madrid, casi exclusivamente. Había representación política de ciertos espectros, y bueno, como fue un programa que duró un día entero, de la mañana hasta fin de la tarde-noche, bueno, hubo una pequeña rotación de gente, por supuesto hubo más convocatoria cuando fue el turno de Annette Cabelli, que es una sobreviviente de Auschwitz. Ahí estuvo a sala llena porque hubo presencia de chicos de colegios primarios, secundarios, institutos, y después, por supuesto, se retiraron. Y las otras exposiciones eran un poco más específicas, que tenían temas, por ejemplo, había una exposición muy interesante acerca de el espectro médico de la Shoah, la participación de los médicos durante el Holocausto, su implicancia, la implicancia para la medicina, etcétera, la moral. Así que fue bastante amplio el espectro de las presentaciones. Uh-huh. Bueno, tengo entendido que también estuvo el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, ¿no? Sí, fue el que clausuró, fue el que dio cierre al acto, con un llamamiento especial acerca de alentar que se involucren las autoridades de los diferentes aspectos de lo político y de lo institucional hacia el hecho de poder tener presencia de la memoria, y sobre todo en un escenario tan convulso del mundo hoy en día, en el cual España está en la primera plana de los escenarios mundiales y los escenarios sobre todo europeos, y que de hacer un trabajo acerca de la memoria, de no tener una actitud pasiva frente a este tipo de situaciones. Uh-huh. Sí, no, te preguntaba porque justamente él el lunes pasado, en el acto que hubo en el Senado de la Nación, también hizo un llamamiento a un gran pacto por la educación que aborde el tema, por supuesto, del holocausto como uno de los vertebradores, el tema de la memoria y del holocausto como uno de los elementos que tendrían que aunar, más allá de las distinciones políticas y las corrientes ideológicas, a todas las fuerzas que estaban allí convocadas. Ustedes desde la Asociación Sefarad Aragón, que es la única, que entiendo yo que es la única asociación judía que hay en toda la comunidad autónoma, porque tampoco hay una comunidad judía mucho más, digamos, no alcanza una masa crítica para constituir una comunidad per se, pero vosotros estáis, entre otras labores que hacéis de
de esclarecimiento y de cultura sobre el pasado judío de España, también abordáis de vez en cuando el tema de la Shoah, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. No, el tema de la Shoah es un núcleo y además es nucleico de la identidad judía moderna. No es inevitable porque es estructurador de las comunidades judías del mundo. Hoy en día el judaísmo mundial es como es, de alguna manera, en consecuencia de la Shoah. No hay forma de evitar este tema. Y por supuesto hay que reside, digamos, la inteligencia y reside la creatividad en poder expresarlo y en poder entenderlo de la manera más amplia y didáctica posible, sobre todo siendo que España es un país que fue uno de los últimos de acoplarse a esta iniciativa de penalizar la negación del Holocausto, cosa que a través de la mundialización y la globalización del acceso a la información y las redes está cada día más peligrosamente puesto en duda o incluso minimizada políticamente o banalizada, incluso discursiva y semióticamente la implicancia de lo que implica en el plano de lo que representa una cosa única en la historia de toda la humanidad como fue la Shoah. Y más que nada, esto en el plano de la representación, en el plano del informativo, pero en el plano de lo, por ejemplo, ¿no? En el plano de lo pragmático, hay países hoy en día que año a año conmemoran y llaman a congresos internacionales con participación mundial de gente para negar el Holocausto. Esto es muy peligroso, es muy, muy peligroso y es muy grave. Uh-huh. Entonces, en agregado que España es sefarada, y por lo cual es prácticamente una tierra sagrada para el judaísmo mundial. Es importantísimo que esto empape las capas del conocimiento en España, que hacer a los españoles empoderarlos respecto a su pasado. Hubo muchos años y décadas de ocultamiento del pasado en España. En Aragón es un ejemplo nada más, pero en todo el país, en todo el territorio español, es muy importante hacer un ejercicio, un entrenamiento acerca de la memoria. Uh-huh. Bueno, voy a aprovechar que tú, que aunque eres vicepresidente de Sefarad Aragón, llevas muy poquito tiempo en España, pero que estás haciendo aquí el doctorado justamente en Ciencias de la Comunicación, que conoces el tema del periodismo y de los medios. ¿Cómo ves la relación o la imagen más allá del conflicto árabe-israelí, la imagen del judío en los medios en España? ¿Cómo la ves? Porque ahora parece como que esta semana, como es la semana del Holocausto, todo el mundo está con los judíos, pero dentro de unos días volvemos a las andadas, ¿no? Bueno, yo sí hago el doctorado en Ciencias de la Comunicación y en Información, hacía el doctorado en Ciencias de la Comunicación en Argentina, soy licenciado en Comunicación Social, fui periodista de varios medios. Y bueno, lamentablemente yo puedo ser muy comunicador, lo que sea, pero veo muy poca tele. Veo más que nada programas internacionales y estoy más con el tema de la reflexión acerca de las mediatizaciones, pero es cierto que en mi breve paso por las mediatizaciones o la información española, es cierto que he visto, por ejemplo, en los últimos tiempos, hay una serie de programas o de intervenciones periodísticas en donde hay muy poca profundización. De hecho, bueno, a mí me han hecho entrevistas en diferentes medios de acá, de algunas regiones de acá, en donde la gente no sabía de lo que me estaba preguntando. Por ejemplo, y te voy a hacer un ejemplo, hay una periodista que quiso indagarme acerca de cómo los judíos festejamos y Yom Kippur y qué comemos en ese día y si podía venir a filmarnos sobre cómo lo festejamos y cómo la pasamos de bien y cuántas velas prendemos. Entonces, le resultó bastante extraño que una periodista o un periodista X de medio X no se informe, no entienda de qué me está hablando. Entonces,
Eso por un lado. Por otro lado, también he visto una suerte de capciosidad de medios, ¿no? Por ejemplo, había un programa de televisión que sacó un especial de cómo eran los verdaderos judíos, ¿no? Donde un grupo de periodistas españoles fue a filmar un grupo de extremistas o de loquitos, digamos, que se disfrazaban de judíos y eso lo pasaron por la televisión nacional española como haciendo parecer o haciendo creer a los casi 50 millones de españoles televidentes que así somos nosotros. Me pareció algo bastante incluso desagradable, mediáticamente hablando, ¿no? Porque eso tiene una intencionalidad, tiene una capacidad. Uh-huh. Hay que entender que hay una ecuación para entender cómo funcionan los medios, ya que la comunicación hoy por hoy es un activo económico. Falta que cotice en bolsa y ya estamos, ¿no? Entonces, las malas noticias generan movimiento, generan polémica y eso a su vez genera movimiento de dinero. Por eso es muy raro ver buenas noticias en los medios de comunicación, porque por supuesto la polémica genera movimiento y polemizar acerca de cualquier cosa y banalizando un grupo humano, cualquiera que fuese, en este caso nosotros que somos judíos, me parece una falta involucra una falta de muchos aspectos, desde éticos, morales hasta políticos. Uh-huh. Bueno, pero si volvemos al tema de la educación, hay una paradoja. Estamos en la semana recordando la Shoah, tratando de educar sobre la Shoah, y la paradoja es que posiblemente el sitio donde se produjo el mayor genocidio de la historia moderna o documentada en general, justamente era un pueblo muy educado. El pueblo alemán era uno de los pueblos más educados de su época. ¿Es la educación realmente una vacuna contra la barbarie? Qué buena pregunta la que me haces. Es muy interesante la pregunta que me haces y es cierto que es un interrogante gigante dentro de la misma intelectualidad alemana de cómo pudo ser, cómo pudo pasar. Ahora, yo entiendo que la educación es un dispositivo, es una herramienta. Lo que oriente esa educación tiene que ser siempre y va a ser siempre la voluntad de poder. No existen más las manos invisibles que mueven los tableros, no existen más. Es imperativo, digamos, de darle un uso ético al dispositivo, a la herramienta. Tenemos que trabajar acerca de la ética y la moral que guía la utilización de las herramientas que nosotros tenemos a disposición, porque así como hicieron los nazis, como bien explicó Hannah Arendt, se produjo y lamentablemente se produce todo el tiempo en un montón de distintos ámbitos y espectros, una suerte de unificación ideológica para darle sustento ideológico a un sentimiento presente, ¿verdad? Los nazis usaron a Nietzsche, usaron a Wagner, usaron a Darwin con su supuesto darwinismo social para justificar este delirio masivo y colectivo que sucedió, ¿verdad? Stalin hizo exactamente lo mismo. En vez de, al contrario de los nazis, el stalinismo hizo acelerar el tren de la historia, cuando los nazis querían acelerar el tren de la evolución. Uh-huh. Bueno, nos vamos a quedar con estas reflexiones. Julio Levit, vicepresidente de Sefarad Aragón, gracias por habernos traído el testimonio de aquellos testimonios que se dieron esta semana en Zaragoza en este encuentro sobre la educación del Holocausto, que nos abre todos estos interrogantes que hemos planteado y esperemos que a medida que se vayan resolviendo, pues seguramente surgirán otros. Y a ti te invitamos para que cuando quieras tienes aquí los micrófonos abiertos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Jorge, gracias a todos ustedes y bueno, acá estoy a disposición para que me llamen cuando quieran.